Ya estamos grabando. Entonces, iniciamos la clase de hoy. Es una continuación de la clase anterior. Acuérdense que la clase anterior habíamos arrancado con el tema de aprendizaje no supervisado y habíamos visto que existían varias técnicas de aprendizaje no supervisado y cada una de ellas apuntaba a tratar de resolver el problema de agrupamiento en particular de los datos según las características de los datos. Habíamos visto que habían tres técnicas principalmente, una basada en el concepto de centroide, y para eso se usaba la noción de distancia al centroide, otra que era un enfoque que trataba de trabajar con la descomposición de los datos. Esa descomposición permitía desarrollar el enfoque jerárquico, y hoy vamos a ver el tercer enfoque, que es basado en densidad. En menos palabras, es tratar de definir la agrupación de los datos en función de qué tan cercanos están los datos unos a otros. Fíjense que en la gráfica que les estoy presentando acá, lo que ustedes están viendo ahí es una distribución de los datos en un momento dado. Y uno podría ver ahí que naturalmente hay datos que están, con esta noción de densidad, están en el mismo grupo de datos, que es lo que ustedes están viendo a la mano derecha. Los diferentes colores estarían indicando los diferentes grupos que se estarían conformando, y lo que ustedes están viendo fuera de ellos serían ruidos que no logran agruparse a ninguno de los grupos que se han conformado. Eso implica que hay que definir esa noción de densidad. Tenemos que definir qué entendemos como densidad. Lo mismo que hicimos la vez pasada cuando decíamos que los datos se agrupaban alrededor de un centroide en función de la distancia al centroide. Tuvimos que definir la noción de distancia. Esa noción de distancia era una métrica vinculada a una función de similitud. ¿Qué tan semejante es un dato a otro dato? Entre más semejante, esa distancia tendía a cero. Entre más diferente, esa distancia pues crecía. Aquí lo mismo, tenemos que definir esta noción de distancia, perdón, de densidad, porque es el concepto clave acá. Y fíjense que si en este ejemplo que tenemos acá aplicáramos la función de distancia, es decir, usáramos uno de los algoritmos de agrupamiento basado en prototipos o en centroide, el agrupamiento que nos diera es completamente distinto. No el agrupamiento que ustedes están viendo a mano izquierda. Y ese agrupamiento eventualmente no sería correcto, porque las características de los datos hacen que este es el agrupamiento correcto. Entonces, este algoritmo ataca a este tipo de distribución de datos, donde, fíjense que no sigue una función ni elíptica, ni de circunferencia, ni nada por el estilo, como apuntan los algoritmos que habíamos visto antes, sino que en este caso los datos tienen una agrupación de una manera bastante extraña. Entonces, particularmente, lo que estamos viendo acá es que los grupos están definidos por puntos que conforman una región densa. Una región densa, a esa región densa es a la cual hay que determinarle la densidad para determinar que es densa, y particularmente eso permite construir clústeres de forma bastante extraña. Aquí en la gráfica están viendo varios tipos de clústeres, con una manera de agruparse bastante irregular, pero que permite tener grupos que de alguna u otra manera, a pesar de esa irregularidad, cumplen ciertos criterios de semejanza que hace que estén agrupados entre ellos. Entonces, el primer concepto para nosotros que es importante es esa noción de densidad de puntos. Lo que es relevante es que vamos a tener a los clústeres conformados por regiones densas, y
ellos van a quedar separados de otras regiones densas por regiones poco densas. Es decir, que vamos a tener muchos grupos definidos por regiones bastante densas y va a haber una separación entre ellos por regiones que estén poco densas. Fíjense que en el caso anterior, esas regiones poco densas era lo que estaba quedando, que yo dije que era ruido, que estaba quedando por fuera de los grupos que están conformando. Esas son las regiones poco densas. Entonces, algunas características interesantes acá es que eso hace que la forma de los grupos es bastante extraña. Ya han visto algunas formas acá. Lo que es importante es que esta técnica, esta manera de agrupar a los datos es bastante robusta ante los ruidos. Acuérdense que habíamos visto que en el caso particularmente de las técnicas basadas en prototipos como CAMIN, eran técnicas que perdón, se veían afectadas por valores atípicos. Es decir, que los valores atípicos podían generar clústeres de una manera bastante anormal. Aquí eso no sucede. Él soporta muy bien los ruidos y además soporta cualquier cantidad de datos. Es decir, que tiene esos tres comportamientos que lo caracterizan como técnica. Entonces, podemos tener clústeres de diferentes tamaños, como lo que ustedes están viendo ahí, es decir, que no siguen un tamaño en específico, clúster con zonas densas distintas, fíjense que la zona azul es más densa que el resto, o clúster que realmente tengan cualquier forma, no tienen que ser formas cíclicas como las que ustedes están viendo en la mano derecha. Entonces, eso permite, pues, perfectamente, incluso ser más complejo. Fíjense que en los que fue colocando, incluso las formas podían ser aún mucho más variadas, mucho más extrañas a la hora de conformarse. En cambio, si viéramos las técnicas como las técnicas basadas en prototipos centroides, lo que ustedes están viendo a mano derecha, del lado derecha de la presentación, serían lo que construirían técnicas tipo CAMIN. Y fíjense que esas técnicas pues estarían construyendo formas completamente distintas a cómo deberían de quedar agrupados si uno usa la noción de densidad. Es decir, que los clústeres que estaría construyendo estas técnicas basadas en prototipos no serían los adecuados con respecto a cómo están caracterizados los datos a los cuales se les quiere agrupar. Entonces, es bien importante pues ver el resultado a mano derecha o del lado derecho que corresponde a las técnicas basadas en prototipo y lo que haría una técnica basada en densidad, que sigue mucho mejor el comportamiento de los datos. Existen, como de costumbre, un buen número de algoritmos basados en densidad. Nosotros vamos a ver solamente a uno, vamos a ver a DBSCAN, pero vuelvo y repito, no es el único. Existen otro buen importante número de técnicas que apuntan a la idea de densidad. Visto esto, vamos entonces a empezar a estudiar DBSCAN. Como les comenté, DBSCAN, por las características del tipo de datos que él trata de agrupar, entonces usa la noción de densidad para tratar de descubrir esas regiones densas separadas por regiones que no son densas. Es decir, que el concepto de densidad es lo que es importante. Y para construir ese concepto de densidad, ellos, más que definir el concepto de densidad, lo que tratan es definir algunas características, que es lo que les va a permitir decir, aquí estamos en una zona de densidad alta o no. Es decir, estamos en una zona de región densa. Para eso propone como concepto de región de densidad el concepto de densidad viene definido por una variable EPS y uno dice que el punto P es un punto que para calcularle su densidad va a venir definida por todos los puntos que están alrededor de él en un radio
no mayor a ese valor de EPS. Entonces, EPS es el radio a partir del cual yo voy a contar los puntos que están alrededor mío. Y así yo voy a calcular la densidad en función del número de puntos. Y se va de una región densa, cuando en ese círculo que yo he construido, en ese círculo a partir de ese radio de EPS, hay un número dado de puntos mayor a min pits. Es decir, que esa región, que ese punto P describe o define su densidad, va a ser denso si supera el valor de min pits. Min puntos, es el número mínimo de puntos. Entonces EPS y min pits van a definir entonces toda la dinámica que nos permite analizar cuando un punto, o alrededor de un punto hay una región densa, y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. Veamos qué decisiones se deben tomar. Debescan particularmente define varios conceptos que nos van a interesar conocer ahora. El primer concepto es lo que ellos llaman un punto central. Y un punto central es un punto que, basado en min pits y EPS, pertenece a una región densa. Ahora, pertenece a una región densa, ya sea porque su densidad es alta, y acuérdense que ya definimos cómo calcularla, o porque él está al interior de una región densa, es decir, que él forma parte de esa región densa. Entonces, a eso llamamos un punto central. Un punto de borde es un punto que no forma parte de una región densa. Él, por consiguiente, al no formar parte, él mismo no es un punto central, porque los puntos alrededor de su radio son menores que min pits, pero él está cerca de un punto central. Está cerca de algún punto central. Y un punto de ruido es uno que no está en una región densa, que su radio, los puntos que están alrededor de su radio no cumplen min pits como el anterior, pero además está lejos de un punto central. Es decir, que tampoco es un punto de borde. Entonces, gráficamente eso lo podríamos ver así. Fíjense que aquí hay un punto central, que es el que está indicado ahí. Eventualmente ese punto central describe una región densa porque min pits es 4, ahí él tiene ese punto central más de 5 puntos adentro. Tiene 5 puntos, no, sí, tiene 6. Fíjense que eventualmente, además, tenemos un elemento que él per se no es un punto central, pero está en el borde. Está en el borde de una zona, es decir, está cerca de un punto central, que es el que ustedes ven acá en el arribita del punto de borde. Él está fuera de una zona densa, pero está muy cerca de un punto central. Y tenemos varios puntos ruido que no están cerca de ningún tipo a ningún punto central, ni punto de borde, como para decir que eventualmente podría formar parte de alguna región densa. Entonces, teniendo claro esos tres tipos de puntos y de las dos variables EPS, min pits, es que Debescan va a plantear todo el algoritmo para realizar agrupamiento entre variables. Entonces, veamos cómo él plantea el algoritmo. Básicamente, el objetivo es este. Yo tengo este grupo de puntos originales y Debescan, entonces, usando valores que hay que definir para él como es EPS, min pits, él va a tratar de detectar los tres tipos de puntos. Acuérdense que EPS
lo que me está definiendo es el radio y MinPEX es el número de vecinos que yo debo tener en ese radio para decir que ese es un punto central. Lo que ustedes están viendo a mano derecha es un ejemplo de puntos centrales y fíjense que todos los puntos centrales me están definiendo zonas densas. Ahí estamos viendo 6 zonas densas claramente. Lo que ustedes están viendo de color rojo serían los puntos de borde, es decir, que están quedando fuera de la zona densa. Y lo que estamos viendo más alejado es lo que serían los puntos ruido. Eso es básicamente los conceptos que hemos hasta ahora establecido. Entonces, otros 2 conceptos importantes para DBSCAN es el concepto de densidad de borde y densidad conectada. La densidad de borde lo que me está indicando es que entre 2 puntos centrales yo puedo trazar un arco. Es decir, que todos los puntos centrales me pueden quedar conectados sin problema por un arco. Ahora, puedo trazar un arco si la distancia entre ellos es menor o igual al radio, es decir, a EPS. Entonces, por ejemplo, yo puedo marcar un radio entre P y P1, porque está dentro de su radio, de su región, pero también puedo marcarlo entre Q y P1, porque también está en su región. Y fíjense que de manera natural ya yo he interconectado a P con Q. Entonces, la densidad de borde, estamos colocando entonces puntos que me permiten, que están en el borde de 2 zonas densas y que me van a permitir eventualmente así conectar a 2 puntos centrales de otras 2 regiones. Y eso es la base de la densidad conectada. La densidad conectada lo que me está indicando es que yo puedo utilizar esa densidad de borde para construir una ruta entre cualquiera de 2 puntos. Porque voy conectando esas densidades de bordes unas con otras y así voy interconectando grupos distintos hasta un punto final que no puede darle continuidad a esa secuencia. Ese es el concepto de densidad conectada, que es lo que ustedes están viendo abajo. Ese entonces perfectamente permite agrupar a un número, llamémoslo así, infinito de zonas densas. De zonas densas hasta un sitio donde yo no lo pueda conectar a otra zona densa. Bueno, basado en ese concepto, este es el algoritmo de DBSCAN. El algoritmo de DBSCAN parte entonces como primer paso etiquetar los puntos como centro, borde y ruido, que fue el paso que les mostré allá, es decir, sería hacer esto, sería exactamente hacer esto, etiquetar los puntos en este 3 tipos. Después de eso, a los puntos de ruido los elimina, es decir, no los va a considerar en el análisis. Para cada punto central que no esté asignado a un clúster, crea un nuevo clúster y a ese punto central le va a calcular todas las densidades conectadas a él. Entonces, cuando es la primera vez, ¿qué va a suceder? Cuando es la primera vez, él se autocrea como punto central y él va a crear esa densidad conectada que me va a agrupar o me va a encadenar a todos los puntos centrales que están conectados por regiones densas. Fíjense que eso va a permitir que después el resto de puntos central ya estén asignados de manera natural a ese primer clúster. Y eso va a suceder por cualquiera de los puntos centrales que estén definidos ahí. Y eso les va a permitir ir perteneciendo a los diferentes clústeres que se vayan conformando según las características de la densidad conectada. Después, para los puntos de borde, que no los he tocado porque he trabajado con los puntos centrales nada más, los puntos de borde normalmente van a quedar agrupados al punto central más cercano. Y con eso ya el algoritmo ha hecho su agrupamiento. Entonces fíjense que no es nada complicado como lógica
de programación. Es bastante sencillo y eso le permite responder a cualquier tipo de forma de los datos. Un aspecto importante es cómo determinar el radio y min-px. Entonces, la manera de calcularlo es jugando con la idea de que acuérdense que los puntos de ruido es porque está muy alejado de todo el mundo. Es decir, que no tiene un punto con ruido, no tiene gran cantidad de vecinos. Es un primer elemento importante. Mientras que un punto que yo quiero tenerlo como denso, debe implicar que tenga muchos vecinos cercanos a él. Entonces, lo que uno va haciendo es construir una curva como la que ustedes ven abajo, en la cual lo que uno va a ir es poco a poco aumentando el número de el radio K, tal que el número de individuos que queden dentro de mí sea un valor dado, que va a ser mi futuro valor de D. Yo voy aumentando eso y voy calculando la distancia como métrica. La distancia, acuérdense que es una métrica que yo conozco. Y en el momento que yo veo que necesito el número de vecinos, cuando le hago crecer el radio, pasa a costar mucho tenerlo, entonces se forma esta rodilla que ustedes ven acá. Y esa rodilla me estaría determinando el valor óptimo para estas variables. Es decir, que aquí el efecto de la rodilla lo que va haciendo es que yo voy creciendo mi radio, que me va determinando el número de puntos que van a ir quedando adentro, y a la medida que yo ya tengo que darle un crecimiento muy alto, que es lo que ustedes están viendo acá, eso lo que me está indicando es que ya no tiene sentido seguir creciendo ni acá ni a D, y estos serían los valores óptimos que yo debería estar utilizando para dbSCAN. A eso es lo que se denomina el efecto de la rodilla. Y es así como se calculan los valores de D y K para el algoritmo de dbSCAN. Así que se parece en la lógica a el comportamiento que uno estaría estableciendo con las técnicas que uno usa en los algoritmos de centroide. Es decir, yo voy variando también ahí las variables, y cuando hay un salto cualitativo importante, eso significa que esos son mis valores idóneos. En este caso es la distancia que se requiere para tener agrupamientos interesantes en mi comportamiento. Entonces, a grosso modo, el algoritmo de dbSCAN tiene dos grandes pasos. Uno, que es el etiquetado de todos los puntos, eliminando los puntos de ruido. Y dos, después que yo los he etiquetado a todos mis puntos, pues paso ahora, en función del EPS y el número de mínimos puntos, paso entonces a calcular los radios, a usar los puntos centrales para determinar a quiénes están ellos conectados, y en función de eso define esa densidad conectada que le va a permitir identificar todos los puntos centrales que van a formar parte de ese primer clúster. Eso lo va a ir haciendo por cada dato nuevo que no quede en un clúster por ese efecto de la densidad conectada. Eso va a permitir definir todos los clústeres que pueden haber en mi sistema, quedando solamente por incorporar a los clústeres que, los puntos de borde, que después en una última fase van a estar agregándose a los clústeres más cercanos que ya se han definido. Eso permite construir grupos de este tipo sin ningún problema. Va a permitir identificar rápidamente esas zonas densas por ese concepto de densidad conectada, partiendo de uno de los puntos centrales que forman parte de cada uno de esos clústeres. Es decir, que va a haber un punto central que me va a arrancar el proceso para la parte marrón, otro para la parte amarilla y así por el estilo. Así que cada uno de esos clústeres
van a tener puntos centrales distintos que van a arrancar ese proceso de densidad conectada que hemos comentado. Esto lo hace muy resistente al ruido porque todos esos datos periféricos no son incorporados y fíjense que las formas que se van a generar de agrupamiento son totalmente distintas. Algunos aspectos importantes es que fíjense que puede tener problemas de DBSCAN cuando hay elementos con mucha densidad en una zona, como lo que ustedes están viendo acá. Entonces puede tender a agruparlo en conjunto cuando realmente no. Y fíjense que en el ejemplo que están viendo acá, para diferentes valores de MINPEX y EPS, fíjense cómo se comporta el algoritmo. En la parte de arriba generó 3 grupos y en la parte de abajo generó mucho más grupos. Generó incluso los grupos densos rojos, que a pesar de que no están conectados, los agrupó en la misma clase. Entonces tiene, cuando hay una densidad muy variable, como en el caso que les estoy presentando aquí, las imágenes, va a tener muchos problemas el algoritmo. Como también cuando hay muchos descriptores. Cuando hay muchos descriptores y no hay tantos datos, pues también presenta problemas. Esas son dos situaciones en las cuales de DBSCAN hay problemas. Fíjense, para que vean lo sensible que a los parámetros, en caso A y B, son construidos para diferentes valores de radio. Y fíjense que, para que vean cómo el radio influye tanto, que en el primer caso, con ese valor de radio, logró construir relativamente bien los clústeres, mientras que cuando se le cambió un poco el radio, fíjense cómo el algoritmo prácticamente creó en la parte B cualquier cosa. Eso mismo sucede abajo. Fíjense que abajo prácticamente, según los valores que se tienen, con el valor de radio 5, construye un solo clúster. Lo demás es ruido. Mientras cuando empiezo a variar los valores y en particular los empiezo a hacer muy pequeños, fíjense cómo prácticamente los clústeres se destruyen completamente. Al final da cualquier cosa. Entonces, DBSCAN es muy sensible a los parámetros MINPEX y EPS. Hay que tener mucho cuidado porque puede dar resultados como los que ustedes están viendo acá. Algo muy importante en los algoritmos que hemos visto, ya no estoy hablando de DBSCAN, sino estoy hablando en general de los algoritmos de agrupamiento, cualquiera de los 3 esquemas que hemos visto acá, como el jerárquico, el basado en densidad y basado en centroides, es que son algoritmos que después pueden pasar por una fase en la cual yo eventualmente puedo, sin ningún problema, agrupar o dividir a los clústeres que hemos conseguido. Fíjense que ya con Camin lo habíamos visto, que habían versiones como XMIN que lo que hacían era dividir los clústeres que se habían originado. En esta parte les voy a hablar de algunas consideraciones que se pueden hacer en esa tarea de mezclar o dividir clústeres. Es decir, una vez que ya yo tengo los clústeres conformados, puedo hacer un post-procesamiento de los clústeres para mejorar esa tarea. Entonces, comencemos por el de mezclar. El de mezclar básicamente lo que hace es fusionar, es decir, pegar clústeres. Entonces, prácticamente aquí la idea es detectar 2 posibles candidatos para ser fusionados. 2 posibles clústeres. Fíjense que en el caso de la figura que ustedes están viendo acá, podríamos suponer que el clúster 1 y el clúster 2 podrían ser 2 clústeres candidatos para ser agrupados. Ahora, para establecer eso, para detectar, uno puede definir reglas, como las que ustedes están viendo a mano derecha. En este caso hay 3 reglas que se han definido. Por ejemplo, los clústeres candidatos serían clústeres que tengan alta densidad en su densidad. Podemos ver que el clúster 1 y el clúster 2, al estar pegados cerca, el clúster 1 tiene una región de alta densidad, que es el propio clúster 2, y viceversa. El clúster 2 tiene una región de alta densidad, que son los nodos cercanos a él del clúster 1.
También un segundo criterio es que la intradistancia promedio es mayor a la interdistancia promedio en la vecindad. Es decir, que esa zona vecina, que es el punto rojo que ustedes ven entre el clúster 1 y el clúster 2, ahí está sucediendo que la intradistancia de los nodos que están por ahí va a ser muy alta. Va a ser muy alta porque los nodos, tanto del lado del clúster 2 como del clúster 1, están muy cercanos. Entonces, esa distancia, esa intradistancia, esa interdistancia va a ser relativamente pequeña. Mientras que la intradistancia de esos nodos a sus nodos, perdón, a sus centroides, va a ser muy grande. Es decir, en menos palabras, lo que está sucediendo es que en esta zona vecina entre el clúster 1 y 2, los nodos que están ahí van a estar mucho más alejados de su centroide, que es lo que determina la intradistancia, que a los nodos que están cercanos a él, que es lo que determina la interdistancia. Es decir, los nodos cercanos a él, incluyendo los nodos que están en clúster 1 como en clúster 2, pero los que me definen la interdistancia son los de mi vecino. Entonces, si yo detecto eso, y además, si la distancia promedio a sus centroides que definen la intradistancia es bastante grande, pues en ese caso ya yo he determinado cuáles van a ser los clústeres candidatos para hacer agrupamiento. Ya basado en eso, pues realizo un proceso de mezcla en el cual, pues básicamente lo que estaría haciendo es determinando nuevos centroides para ese grupo de datos que ahora estoy incorporando en un solo clúster. Desaparecerían los dos centroides y aparecería un nuevo punto de unificación. Ahora tengo el proceso inverso. El proceso inverso es cuando yo decido dividir un clúster. Igual que antes, yo tengo que identificar el clúster candidato a dividir. Así como en el caso anterior, yo tenía que identificar los dos clústeres candidatos a fusionar, aquí lo que tengo que identificar es al clúster, a uno solo, que voy a tratar de dividir. Y esa detección puede ser basada en si la distancia promedio al centroide es mayor a la interdistancia a los nodos vecinos. Si es muy grande, lo que me está indicando es que hay nodos muy lejanos al centroide que no tiene sentido entonces tenerlos en un mismo clúster. Y lo otro es que la densidad de las vecindades es mucho mayor a la del clúster. Entonces, basado en esos dos criterios, yo podría entonces decidir dividir a ese clúster que cumple estas dos reglas. Esa división puede ser tomando los dos nodos cuya distancia es más lejana a cada uno de ellos, es decir, los dos nodos que están a los extremos de los clústeres, y después hacer que los nodos, el resto de nodos del clúster, se vayan agrupando en el nodo extremo más cercano a él. Y acuérdense que el nodo extremo es uno de los dos que acabamos de terminar. Entonces, el resto de nodos al más cercano va a ir permitiendo rápidamente construir los dos nuevos clústeres que se estarían conformando a partir de ese clúster candidato que se identificó que debía ser dividido. Entonces, fíjense que aquí le hemos añadido una extra capacidad a mi algoritmo de agrupamiento que consiste en permitir dividir o agrupar clúster en un momento dado. Ahora, la pregunta a hacerse a partir de este momento es definir cómo yo sé si mi clúster es bueno o no. Cómo yo valido la calidad de mi clúster. Cómo yo determino que si mi clúster
lo que me acaba de dar mi algoritmo es bueno o no. Entonces, igual que en clasificación, aquí hay métricas que uno utiliza para eso. Acuérdense que en clasificación vimos métricas como la precisión, la exactitud, F-measure, la matriz de confusión, son algunas de las métricas que vimos allá. Aquí también vamos a tratar de establecer algunas de ellas. Lo que es interesante es que el uso de estas métricas, van a ver, que dependen para qué uno quiere el algoritmo de agrupamiento. Hay algoritmos de agrupamiento que uno busca para evaluar su capacidad con respecto a otro, o para evitar que tenga ruido, etcétera, etcétera. Que hay muchas métricas que se han hecho y cada una de ellas va a responder a necesidades distintas. Básicamente existen tres maneras de validar los clústeres que finalmente se llegan. Hay técnicas de validación basadas en criterios externos, y esos criterios externos lo que hacen es tener como especies de clúster que nos permitan validar clúster previamente definidos, entonces validar los clústeres que estamos obteniendo con esos clústeres previamente definidos. Por eso es que las métricas de clasificación podrían utilizarse, porque yo ahí podría determinar, usando la misma lógica de allá, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y demás. Pero también hay otras dos técnicas que se incorporan acá, como es la entropía y pureza, que más adelante la vamos a discutir. También existe lo que llamamos criterios internos. Los criterios internos lo que usan son los datos del proceso de agrupamiento, los datos de los individuos, como por ejemplo las distancias, y a partir de ahí calculamos métricas, como qué tan cohesionado o qué tan separados están dos clústeres. Eso lo vamos a ver más adelante. Y otro que es basado en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que los clústeres estén bien constituidos o no? ¿Cuál es la probabilidad de que un punto pertenezca a un clúster o a otro clúster? O si es algo completamente aleatorio. Eso es también algo que vamos a estar explorando. Entonces, partemos por lo que llamaríamos los indicadores externos. Acuérdense que externo es que tenemos, por ejemplo, clúster predefinido, y entonces con el clúster que construimos vamos a tratar de ver si ese clúster se parece a esos clústeres ya predefinidos. Basado en eso, yo puedo usar métricas, fíjense que ahí está la matriz de confusión, y puedo usar las mismas métricas que vimos para el caso de los algoritmos supervisados, particularmente en la tarea de clasificación. Entonces, tiene las mismas características porque se parte de matrices de confusión, y a partir de ahí uno calcula las métricas de precision, recall, accuracy, entre otras. Pero además podemos agregar otras, por ejemplo la entropía. La entropía lo que me está indicando es cuál es la probabilidad de que un clúster se corresponde a la clase ya conocida. Entonces, esa probabilidad va a venir definido por la expresión que ustedes están viendo acá, y si esa probabilidad yo lo hago tender a 1, es decir, a una entropía alta, eso está indicando que el agrupamiento fue bueno o no. Ahora, esa probabilidad se determina en función de qué tan parecido es el clúster a la clase. Si el parecido es total, esa probabilidad tiende a 1. Si el parecido es bastante, seguramente esa probabilidad va a ser alta. Y si el parecido es poco, esa probabilidad tiende a 0. Entonces, la entropía considera esos valores de P en función de la semejanza para construir la expresión de probabilidad, y es lo que me va a permitir calcular esta expresión que va a tender a 0 o a 1 en función de la calidad del clúster. Pero también la entropía se ha usado de otra manera. Fíjense que acá hay dos conceptos importantes, que es la homogeneidad y completitud.
Entonces, aquí, acuérdense, yo conozco, en este caso, las clases representan el clúster bien definido. Yo estoy construyendo aquí un clúster y yo quiero que me siga mi clase. Entonces, la homogeneidad lo que me está determinando es si los elementos que están quedando en mi clúster pertenecen a la misma clase, y la completitud si estoy cubriendo todos los elementos de esa clase en el clúster que estoy construyendo. Eso es lo que me estarían diciendo esas dos métricas. Entonces, usando esas dos métricas, es que yo podría hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, yo puedo establecer cuál es la entropía condicional entre una clase y un clúster con la expresión que ustedes están viendo acá, que básicamente lo que me está indicando es si las muestras de la clase a la cual estoy evaluando están quedando, es decir, si los individuos de la clase están quedando en el clúster respectivo o no. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy buscando es ver si realmente ese clúster me está agrupando a todos, ese HKC me estaría evaluando si todos los individuos de la clase están quedando en K. Y yo también podría establecer la entropía de una clase, y la entropía de la clase, que son las métricas que ustedes ven arriba, no es más que de la muestra, de la muestra total, cuántos individuos forman parte de él. Entonces, basado en estas métricas, yo puedo determinar la homogeneidad y la completitud de los clústeres que se están conformando como noción de entropía. También puedo calcular la entropía de cada clúster, en este caso de SWI, porque yo puedo establecer la proporción de individuos de la clase que están quedando en ese clúster. Entonces, si esa proporción tiende a 1, esa entropía va a ser alta. Si tiende a 0, esa entropía va a ser baja. Al yo calcular la entropía por clúster, después yo puedo calcular la entropía total, es decir, de todos los clústeres. Entonces, si esa entropía total tiende a 1, vamos a conseguir un buen agrupamiento. Cuando tiende a 0, vamos a conseguir un mal agrupamiento. El otro concepto que es muy importante acá es la pureza. La pureza, basado en la misma noción de proporción de elementos en el clúster J, perdón, en el clúster I, proporción de elementos de la clase J en el clúster I, lo que estamos diciendo es que, como es el valor máximo, lo que estamos diciendo es que prácticamente quisiéramos que casi todos los elementos que conforman a esa clase estarían dentro de ese clúster. Si ese valor tiende a 0, su pureza es bastante baja. Si la proporción tiende al valor máximo, que en este caso debería tender a que todos los elementos de CJ proporcionalmente estén de la clase J estén en el clúster I, estaríamos diciendo que la pureza de ese clúster, es decir, los elementos que lo conforman, pertenecen a una misma clase. Así después yo puedo calcular la pureza total de los clústeres. Esa es otra métrica que me indica la calidad. Pero acuérdense que esto es lo que hemos dicho, una validación externa, porque estamos partiendo de que conocemos las clases a las cuales, las cuales se deberían de conformar con los clústeres. El último métrica que vamos a estudiar de índice externo es el índice de Jaccard. Y el índice de Jaccard lo que determina la semejanza entre dos conjuntos. En nuestro caso, entre el clúster que acabo de construir y el modelo de clúster de referencia,
Si son idénticos, debería tender a 1 y si no a 0. Entonces, si el clúster que acabo de construir se parece a mi clúster de referencia, acuérdense, a una especie de aprendizaje supervisado, pues perfecto, va a tender a 1. Y básicamente la métrica de lo que ustedes ven es la que ustedes ven aquí. Es A intersección por B con B, A unión B. Lo que aspiraríamos es que la intersección sea prácticamente igual a la unión de B. Es decir, que los conjuntos de intersección en unión sean semejantes. Eso daría un valor de 1. Cuando no es semejante es porque A está agregando cosas o B en su clúster. Es decir, A está agregando, si suponemos que A es el clúster que construí y B el clúster de referencia, es que o A ha agregado cosas en su clúster que no se corresponden, o B tiene elementos que A no logró agrupar en ese clúster. Es decir, que dejó por fuera. Entonces, esos dos casos, cuando A agregó cosas que no se correspondían, eso es lo que hemos llamado falsos positivos. Mientras que lo que dejó por fuera B es lo que hemos dicho falsos negativos. Y lo que queremos nosotros es que estén solamente los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos. Entonces, el índice de Jaccard tiende a 1 solamente cuando los verdaderos positivos son iguales en el conjunto, quedan todos reconocidos y que quedan todos reconocidos por consiguiente a la hora de intersectarlos o a la hora de unirlos, lo único que vamos a tener son verdaderos positivos. Eso es lo que utiliza el índice de Jaccard, entendiendo entonces que A es el clúster que acabo de conformar y B es el clúster referencia. Entonces, este cálculo uno lo hace por cada uno de los clústeres en mi sistema y el promedio del índice de Jaccard va a determinar la calidad de mi algoritmo de agrupación. Entonces, hasta ahora hemos visto solamente métricas basadas en lo que uno llama índices externos. Para el caso de índices internos, ahora voy a usar métricas dentro de mi sistema o dentro de los modelos que he construido. Por ejemplo, yo puedo determinar la correlación entre los individuos que forman parte de un mismo clúster. O puedo, por ejemplo, usar las distancias. Acuérdense que habíamos definido distancias, intradistancia, interdistancia. Yo puedo usar esas métricas para determinar, por ejemplo, la separación o la cohesión de un clúster. Entonces, la idea es aquí usar esos tipos de métricas para generar índices. Empecemos a ver esos índices. Un primer índice es la cohesión de un clúster. Es decir, la cohesión de un clúster lo que trata de ver qué tan cohesionado está ese clúster. Es decir, si todos esos individuos están bien pegaditos, están bien agrupados. Y no es más que la distancia promedio de cada uno de los individuos a su centroide. Entonces, si están bien cohesionados, todos esos individuos van a quedar bien agrupados. Porque esa distancia va a tender a 0. Van a estar muy cercanos a su centroide. Mientras que la separación de clústeres lo que me está indicando es que están diferenciados están los clústeres, que tan distintos son los clústeres. Y eso simplemente es calculado a partir de la diferencia cuadrática, la suma de diferencia cuadrática de la diferencia de los centroides. Entonces, yo tengo aquí dos centroides como tal, y lo que quiero es ver dos centroides como tal, qué tan distantes son. Y eso lo va a calcular para todo, va a calcular la distancia para todos los clústeres, la distancia entre todos sus centroides. Y yo aspiraría a que esa distancia sea grande. Entre mayor sea ese valor, más distante son los clústeres, en menos palabras, más separados están. Entonces, en este caso yo quiero un SSB grande y un SW pequeño.
Otra métrica que es muy usada y que lo habíamos visto la vez pasada para determinar, ¿se acuerdan? El valor de K era el índice silueta. Yo les había dicho que en la clase de hoy íbamos a presentar esa métrica. Esa métrica es una métrica que varía entre -1 y 1. Y lo que trata es comparar la distancia media de los elementos que están en un grupo versus la distancia media de los elementos a otros grupos. Entonces, varía entre -1 y 1. -1 lo que nos está diciendo es que la agrupación está mala. Y 1 que la agrupación es perfecta. Particularmente porque la relaciona mucho con la idea de que los puntos están bien cohesionados o densos y están bien separados. Y un valor de 0 puede implicar de que hay agrupaciones que están superpuestas. Hay datos de grupos distintos que están superpuestos y que deberían de mejor separarse. Para eso calcula dos distancias, la distancia intraclúster, es decir, la distancia de un mismo clúster, de todos los individuos que están en un mismo clúster, ese es A, y la distancia interclúster, que lo que está es, en este caso, B, me está calculando, me está determinando la mínima distancia de un individuo que está en un clúster a cualquier otro clúster. Es la mínima. Fíjense que esta noción es importante, porque yo tengo la intraclúster, que es la distancia promedio mía a los individuos que están en el mismo clúster, mientras que aquí B lo que me está indicando es la distancia mínima a cualquier punto que está en otro clúster. Entonces, la silueta lo que me hace es diferenciar, lo que me está indicando es que lo que hace una resta de B menos A. Y si es negativo es porque esa distancia mínima es más pequeña que la distancia intraclúster. Es decir, por eso es que estaríamos diciendo que hay un problema de agrupamiento. Porque este señor quedó mal agrupado, porque no puede tener una distancia intraclúster mayor que a esta distancia mínima. Y cuando es perfecta es porque esa distancia es bastante grande, esa distancia mínima, con respecto a la distancia intraclúster. Mientras que cuando es 0 es porque prácticamente están solapados, esa distancia intraclúster y esa distancia mínima, lo que me están diciendo es como que están en el borde. Entonces habría que hacer los ajustes de reasignación de alguno de esos puntos. Esa silueta yo la calculo por punto. Y lo que ustedes están viendo en la fórmula, la última fórmula, no es más que calcular, como es por punto, yo ahora lo que voy a calcular son esos valores promedio de distancias de A, de B, para hacerlo para el agrupamiento que vengo de hacer. Es decir, que yo finalmente, lo que ustedes están viendo en la gráfica, son esas distancias, ese valor de silueta, para los diferentes clústeres que se estarían conformando, y fíjense cómo va reduciéndose en la medida que me estoy acercando al otro clúster, pero al final lo que me va a interesar es el valor promedio. Es el valor promedio del agrupamiento, que es finalmente el que me va a determinar si el agrupamiento fue bueno o no fue bueno. En este caso es relativamente bueno y lo vemos porque la distancia para cada uno de los tres clústeres está bastante, en general, todas fueron positivas y además, en la medida que se iba acercando al vecino, iba decayendo bastante bien. Entonces, lo que aquí es interesante es que me permite ver rápidamente si esos agrupamientos se han correspondido con las características de los datos. Otro aspecto que se usa, yo les había dicho, era que uno puede usar las correlaciones entre los datos. Y en función de esa correlación, yo podía hacer una matriz de similitud. Pero realmente la que habitualmente se usa es la matriz de similitud basada en la noción de distancia euclidiana.
Entonces, basada en la distancia euclidiana, yo le calculo la distancia euclidiana a todos los puntos contra todos los puntos, reordeno esa matriz de distancia por cercanía, esa matriz de distancia entonces por cercanía, y defino valores de colores para esas distancias que me van a, las tonalidades de colores me van a indicar qué tan cerca o qué tan lejano está un punto. Eso me va a permitir construir cosas como esta. Fíjense que lo que ustedes están viendo a mano derecha es el color, me está identificando la distancia o la similaridad entre los puntos. Y fíjense que si yo lo ordeno por esas distancias entre ellos, van a ver que perfectamente los tres clústeres que ustedes ven ahí quedan identificados claramente al ordenar los datos con la figura que ustedes están viendo ahí. Eventualmente el primer grupo de los que ustedes ven en el cuadrado, en el primer cuadrado, que sería eventualmente el clúster rojo, el segundo el azul y el tercero el verde, indicando claramente la conformación de los clústeres. Fíjense que para el caso de Vscan sucedería más o menos lo mismo. Tengo datos con ruido, que son los primeros que ustedes ven ahí, pero después tengo un primer clúster que claramente se podría identificar, que es el rojo, después otro, que sería el azul, después vienen varios pequeños, que serían el verde pálido, el otro verde o azul marino, y el otro de color más o menos marrón, y después viene uno más grande, que es el azul pálido que se ve al final, el número 3. Entonces, perfectamente aparecen en la matriz de similitud los diferentes clústeres en función de en el caso anterior, era definido por la distancia euclidiana, quizás en el caso de Vscan hubiera uno que establecer una relación de correlación entre los datos para construir esta matriz. También existen otras formas de validación interna, yo no las voy a comentar, pero existen al menos usando nociones de distancia, en un buen número de esquemas de correlación, de determinación de calidad para determinar el clúster, no solamente la que le hemos indicado anteriormente. Ahora, esta en particular, la que le estoy colocando acá, hace un análisis de sensibilidad de las variables, porque esta en particular lo que va haciendo es que va quitando una variable, es decir, una dimensión, y calcula las métricas. Por ejemplo, calcula los centroides, calcula la distancia, la intradistancia, calcula la media, a la media promedio de distancia a los centroides, entre otras cosas. Y eso lo va haciendo quitando y poniendo variables, es decir, quito esta dimensión y ahora pongo esta, quito esta dimensión y regreso a la anterior, quito esta dimensión y regreso a la anterior. Entonces lo que va haciendo es que va cambiando las dimensiones y en función de los cambios de las dimensiones va calculando esas distancias promedio entre clúster, el centroide, la distancia media al clúster, la variancia de la distancia intraclúster, etc. Y a partir de ahí va determinando si los valores van cambiando o no. Y eso lo que le permite es evaluar qué tan estables son los resultados, qué tan sensibles son los clústeres a los cambios de dimensiones, y al final pues va obteniendo un valor de calidad que lo que estaría aquí indicándose es si eso que se acaba de obtener es lo suficientemente robusto como para decir, no importa las dimensiones que entran en juego, los clústeres tienen un comportamiento bastante estable. Otra métrica que es muy importante en el área de agrupamiento es la curva Rocco.
La curva ROG, porque los clústeres que yo acabo de construir son clústeres que eventualmente yo no conozco su utilidad. Pero cuando lo estoy haciendo en el ámbito de diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico médico, me va a interesar que esos clústeres tengan cierto comportamiento. Tengan específicamente un comportamiento que permita ser sensible a lo que yo quiero modelar, pero también ser específico para eso que quiero modelar. Entonces, no me sirve que me deje pasar cosas que yo quiero diagnosticar, pero también quiero que todo lo que yo deba diagnosticar lo logre identificar. Es decir, quiero tener verdaderos positivos garantizados y falsos positivos. Entonces, el análisis ROG lo que hace es evaluar esto. Por eso es que cuando se usan estas técnicas de clustering en el ámbito de diagnóstico es obligatorio estas métricas. Veamos un poco en qué consiste la curva ROG. Fíjense que aquí estoy graficando sensibilidad contra especificidad. Yo quiero que mi algoritmo sea altamente específico. Es decir, que queremos que todos los verdaderos positivos los identifique. Es decir, que todos los verdaderos positivos sean garantizados conseguir. Y los falsos positivos no los identifique. Sea tan específico que los verdaderos positivos los consiga, pero los falsos positivos que no. Es decir, esa es la manera como va a tender a uno. Entonces, fíjense que en la curva yo estoy graficando uno menos específico, es decir, que yo voy a querer que tienda a cero ese valor. Mientras que la alta sensibilidad, lo que me está indicando es que yo debo tener siempre identificado a todos los que son verdaderamente positivos. Es decir, yo no puedo dejar por fuera a ninguno, es decir, no puedo tener falsos negativos. Debo tener identificado a todos sin dejar por fuera a ninguno de ellos. Por eso es que es los verdaderos positivos que voy a identificar dejando por fuera los falsos negativos. Entonces, este valor cuando tiende a 1 es que me interesa. Y en la gráfica lo estamos viendo que sería hacia el punto de 1. Entonces, alto específico significa que para que sea bien específico, él debe muy bien diferenciar los verdaderos negativos, es decir, extraer esos verdaderos negativos y no tener falsos positivos, que solamente él logre descubrir a esos verdaderos positivos. Por eso es que los verdaderos negativos los debe bien identificar y no los falsos positivos. Y entonces, basado en esa alta especificidad que debe a 1 y alta sensibilidad que debe también tender a 1, como lo que estoy graficando es 1 menos lo específico, por eso es que el valor perfecto es el que ustedes ven arriba. La clasificación perfecta es cuando en el eje X yo tiendo a 0 y en el eje Y yo tiendo a 1. Si yo quedara en los puntos que están en la zona, en la recta roja, ese es completamente al azar. Es decir, que el modelo de clustering que yo he obtenido no es bueno para diagnóstico. No es bueno porque eventualmente me puede dar resultados correctos o no. Es decir, me puede estar hallando verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Es verdaderamente un azar. Y yo voy a estar interesado por los resultados que están hacia la parte superior de esa recta. Entonces,
en la curva ROC, lo que me va a interesar a mí es que me permita tener un comportamiento en el cual mis datos se muevan en la parte superior, como en el caso de AUC, cuando tiende a 1, o en cualquiera de las zonas que estén arriba de la recta, que sería AUC igual a 0.5, es decir, que el de 0.8 tampoco está tan malo, no es perfecto, pero no está malo, tal que se cumpla alguno de los criterios que ustedes ven ahí. Cuando decimos entonces que la curva ROC para un modelo es bueno, es regular, es malo, va a ser definido por lo que ustedes están viendo en la parte inferior a mano derecha. Entonces la curva ROC pasa a ser un elemento fundamental. Uno normalmente calcula la curva ROC por clúster o por clase, de tal manera que un algoritmo se puede comportar bien para una clase dada. En este caso se está comportando muy bien para 3 clases, pero para la clase 1, prácticamente ese modelo, los datos que está colocando ahí, uno podría decir que es al azar, no sigue bien la clase 1. Por supuesto, uno después haya el promedio de ellos para llegar a una tabla como la que ustedes ven al final, porque yo al final hay un promedio de la sensibilidad y especificidad de todas mis clases para decir, el modelo de agrupamiento que vengo de hacer cumple estas características. Además de eso, existen otras métricas, existen un buen número de métricas en la literatura, como internas, como las 3 que ustedes están viendo ahí, externas, como las que están viendo ahí también. Cada una de ellas responden a necesidades distintas, cada una de ellas tratan de caracterizar aspectos distintos, y ya va a depender del uso, de lo que uno quiera hacer, de lo que uno quiera medir. Aquí no estoy colocando todas las métricas, pero como comentario final, lo que se está indicando aquí es que hay un buen número de métricas que permiten determinar aspectos distintos del proceso de clustering. Es decir, cada una de estas métricas tratan de evaluar un aspecto en particular. Entonces va a ser muy importante para ustedes cuando estén trabajando qué es lo que quieren medir con esos clústeres que acaban de generar. Y en función de eso, usar la métrica más adecuada para eso que ustedes quieren hacer. Fíjense que las curvas ROC que las acabo de presentar, eso es cuando yo voy a usar a mis clústeres en proceso de diagnóstico médico, diagnóstico industrial, por ejemplo, para detectar fallas o para detectar anomalías en las redes de comunicación. Entonces, ahí, por ejemplo, las curvas ROC para mí son esenciales. Entonces, las métricas en general que uno define van a depender de para qué uno las quiere utilizar. Bueno, otro aspecto importante es que fíjense que nosotros aquí hemos hablado mucho de la noción de distancia. La noción de distancia parte del principio de que los datos son numéricos. Bueno, el punto acá es que, bueno, no solo para eso, en muchos de los casos hemos partido en muchos algoritmos de ese principio. Eso implica que eventualmente los atributos nominales hay que convertirlos en atributos numéricos. Entonces, básicamente lo que uno puede hacer para convertir, el caso clásico que se utiliza, no es el único, para convertir un atributo nominal en un atributo numérico, es que al atributo nominal se le caracteriza todo su dominio de valores posibles. Entonces, todo ese dominio de valores posibles va a determinar lo que uno llama un vector binario. Y entonces, según el valor que tome ese atributo en un momento dado, entonces en ese vector binario va a haber un valor de 0 o 1, porque ese vector binario va a representar todos los valores posibles. Si él va a poder tomar un valor de ellos, es decir, que solamente una posición va a tener valor de 1 y el resto
va a tener un valor de 0. Entonces, una manera fácil de traducirlo es convirtiendo mis atributos nominales a un vector binario tal que su longitud dependa del dominio de valores posibles que puede tener el atributo nominal. Por ejemplo, en este caso, podría tener 3 valores, perdón, ese atributo nominal fruto solamente tiene 3 valores, entonces yo tengo un vector de 3, y dependiendo el valor que tome en un momento dado en ese individuo, esa variable, entonces, si fuera la manzana, entonces en la posición de manzana va a tener 1 y en el resto va a tener 0. Si es naranja, va a tener 1 en la posición de naranja y en el resto va a tener 0. Es así como yo estaría convirtiendo, entonces, mi valor nominal en este esquema en un valor ordinal. Por supuesto, también yo puedo jugar con otras estrategias. Por ejemplo, en este caso, yo puedo, en vez de construir un vector binario, yo puedo establecer degradaciones, es decir, puedo normalizarlo de 0 a 1, y en ese rango de 0 a 1, lo que hago ahora es tratar de jugar, según el valor que vaya a tomar mi variable, gradualmente el valor que iría a tomar ese atributo. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, mi variable nominal la convierto en una variable numérica real y determino un valor máximo como 1, un valor mínimo como 0. Por ejemplo, el 1 para mí podría ser extra grande y el valor mínimo pequeño. En ese caso sería 0. Entonces, fíjense que ya definí los dos valores extremos, el máximo y el mínimo. Y a partir de ahí empiezo a establecer los valores para el resto de los elementos. Entonces, mediano y grande, que son valores intermedios, haciendo una especie de interpolación, me va a permitir definir esos valores intermedios, uno como 0.33 y el otro como 0.66, por ejemplo, suponiendo que solamente hay 4 valores nominales en mi dominio. Entonces, fíjense que en este otro caso, lo que hicimos no fue convertirla en una variable, perdón, en un vector binario, sino sencillamente definimos normalizar ese atributo entre 0 y 1 y un esquema de interpolación para que entre ellos dos queden el resto de valores nominales posibles. Entonces, fíjense que con la gran ventaja de esta técnica con una variable es que las métricas de similitud que hemos visto hasta ahora funcionan perfecto. Todas las métricas de similitud para este caso es perfecto porque esa gradualidad que se establece las hace que funcionen bien. Pero también uno puede trabajar con matrices de similitud, que esa matriz de similitud me va a permitir hacer comparaciones entre valores. Si son semejantes, valores 1, de lo contrario 0, o puedo tener valores intermedios. ¿Cuál es la similitud entre Boston y Los Ángeles? Yo puedo definir algún tipo de distancia. Un tipo de distancia entre las dos que podría eventualmente ser usado a la hora de definir mi matriz de similitud, tal que pueda tener cosas como esta. Claro, en este caso no es para la distancia entre dos ciudades, pero entre dos valores. Basado en esa gradualidad, yo puedo entonces establecer esas matrices de distancia que me están diciendo qué tan semejantes son dos atributos. Y entonces, basado en eso, puedo después perfectamente utilizar estas matrices de similitud en las métricas de distancia que vimos en las primeras clases. Es decir, que esa gradualidad que yo he obtenido de un valor nominal a un valor, en este caso numérico, la puedo llevar a una matriz de similitud para ver la semejanza entre dos valores de esa normalización y numerización de una variable.
Así que esta matriz de similitud va a ser importante para esa tarea. Ahora, eso sí lo uso bajo ese esquema, porque acuérdense que también podía usar las métricas de distancia que ya lo habíamos visto antes. Bueno, fíjense que entonces hemos visto dos técnicas distintas, que es clasificación y clustering. Son las dos técnicas clásicas de Machine Learning, pero acuérdense que no son las únicas. Ya les había dicho que existen un buen grupo importante, como que, pues, aquí no las veremos en profundidad o no las veremos. Por ejemplo, todo lo que se hace en aprendizaje por reforzamiento, que hablaremos rápidamente de ello en las próximas clases, o las técnicas de aprendizaje evolutivo, que esas sí no las vamos a ver en clase. Las dos que vimos fueron las técnicas supervisadas y no supervisadas. En el caso de la supervisada, me permiten construir modelos de clasificación, de predicción o de reconocimiento. Son técnicas que además requieren de datos que estén etiquetados o de algún tipo de referencia, como por ejemplo el error, que me determine qué tan cercano estoy yo de lo que quiero aprender con respecto a la salida del modelo. Entonces, esas etiquetas, ese error, lo que me permite ir ajustando esos modelos hasta que ellos hagan la tarea para la cual se está construyendo. En el otro caso vimos un algoritmo de clustering, que son algoritmos que no necesitan tener esa referencia, esos datos etiquetados, y entonces sencillamente él descubre grupos, formas de agrupar los datos, y para agrupar los datos utiliza diferentes estrategias. Nosotros particularmente vimos tres, que es agrupamiento basado en distancia, basado en densidad y basado en jerarquía de datos. El caso de jerarquía es basado en una noción de descomposición o agregación de datos. El de distancia es basado en prototipos, y yo a esos prototipos les defino distancia. Esa noción de distancia también la estudiamos porque me permitía usar métricas para definir distancia entre individuos o distancia entre grupos. Y en el caso de densidad, pues también hay que definir esa noción de densidad. A grosso modo, pues hemos cubierto todo lo que está alrededor del problema de agrupamiento y vimos que entonces en ambos casos hay procesos de aprendizaje. Uno es más en línea, como es el caso de agrupamiento, otro es más fuera de línea, como es el caso de supervisión, de los algoritmos de supervisión, o los algoritmos supervisados, porque yo tengo que primero entrenar a mi modelo, mientras que en el otro caso, en el no supervisado, el modelo se va entrenando en la medida que se va utilizando. Bueno, eso es básicamente lo que hemos estudiado hasta ahora. Existen otras técnicas que no las voy a dar, les va a quedar las láminas, pero no las vamos a estudiar, que son técnicas de agrupación basadas en modelos que tratan de estudiar la distribución de los datos para en función de eso definir cómo agruparlo. Esas láminas les van a quedar para quien quiera estudiarlas, pero no las vamos a cubrir dentro del grupo. Con esto que estamos hoy terminando de ver, tienen todo el material para el cuarto sprint. El cuarto sprint es dedicado a construir un algoritmo un algoritmo de agrupamiento para el dataset que ustedes tienen. Algo importante va a ser que ustedes logren identificar cuál es la técnica idónea para ese tipo de dataset, porque puede que eventualmente, si son datasets con datos que están distribuidos de una manera bastante atípica, va a ser mejor usar densidad, mientras que si esos datos siguen un comportamiento de agrupamiento muy cíclico, va a ser mejor usar algoritmos basados en prototipos o distancia. Entonces la idea es que ustedes desarrollen esos algoritmos de agrupamiento y usen las métricas de calidad para determinar si los resultados son buenos o no.
el uso de esas métricas de esas métricas de calidad, ya sean métricas de calidad interna o externa, incluso pueden usar ambas dos, dependiendo si se les posibilita en los datos que tienen. Lo que es importante es que esas métricas de calidad van a determinar si los resultados que están obteniendo son buenos o no. Bueno, con esto, entonces, hemos terminado esta parte de aprendizaje no supervisado. Hemos cubierto hasta ahora las técnicas, los esquemas de base de aprendizaje supervisado. Hemos también estudiado las 3 formas clásicas de aprendizaje no supervisado y hemos presentado una técnica por cada uno de ellos. A partir de este momento, pues escucho comentarios, dudas, todo lo que tengan a bien decir, y después de esto, pues pasamos a la segunda parte de las actividades de hoy. Adelante, los escucho. Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Me han seguido? Hola, profe. Dale. Adelante. No, dale, vos. Tranquilo. Profe, una pregunta. Tú en el momento de decir que se puede utilizar la matriz de similaridad, ¿qué ventajas tiene usar esa matriz en comparación con la matriz de covarianzas? No, la matriz de similaridad lo que está haciendo es que visualmente les está mostrando a ustedes rápidamente cómo están los datos agrupados. Entonces, esa matriz de distancia, uno aspiraría que los clústeres que se estén conformando sean muy semejantes a la matriz de distancia. Si los clústeres que se conforman no siguen, cuando uno usa la matriz de distancia basada, por ejemplo, en la distancia euclidiana, y yo estoy usando un algoritmo de prototipado, si no veo esos clústeres es porque el algoritmo pues no me dio como yo hubiera querido. Pero debería ser natural, sobre todo en ese caso. En el de... Ahora, yo no puedo usar la matriz de similitud basada en las distancias euclidianas o en cualquiera de las distancias que vimos cuando el algoritmo cuando el comportamiento de los datos es por densidad. Entonces ahí es mejor utilizar la correlación entre los datos. Datos correlacionados van a tener un valor alto y deberían de caer en el mismo clúster. Eso es válido para el caso de los algoritmos de densidad. Entonces la matriz de similitud en ese caso no debería estar basado en la distancia euclidiana. Listo, profe. Gracias. Ahí lo que vos dijiste, cualquier otra métrica que me establezca mejor la relación entre los individuos es mucho mejor. Bueno, ¿qué otros comentarios tienen al respecto o dudas? Acuérdense que hemos paseado por todo lo que se está haciendo en el ámbito de aprendizaje no supervisado. Y hemos presentado las técnicas más comunes, camaleón en el jerárquico, Camin en el prototipado y Devescan en el de densidad. Así que se están llevando unas buenas muestras de técnicas de algoritmo no supervisado. Así que sigo escuchándolos, muchachos. Si no hay más dudas, vamos a hacer un break de 5 minutos para que vayan a la cafetería, tomen agua y venimos en 5 minutos. ¿Les parece? Vale, listo, profe. Bueno, no tengo entonces, vamos a hacer ese break de 5 minutos. Voy a dejar de grabar y de compartir la pantalla para cuando vengan sean ustedes que compartan la pantalla, porque son ustedes los que van a hacer la presentación, ¿ok? Entonces, en 5 minutos regresamos, muchachos.